Muy buenas a todos. Hoy en el video tutorial veremos cómo implementar la librería HTML5 SQL en nuestro código HTML. Muy bien, para empezar me gustaría dar una pequeña explicación sobre esta librería. Básicamente HTML5 SQL es un módulo ligero escrito en JavaScript que facilita mucho el trabajo con la base de datos web HTML5. HTML5 SQL es lo suficientemente potente como para procesar miles de sentencias de SQL en secuencia, pero también lo suficientemente simple como para procesar sentencias individuales con facilidad. Entonces, podríamos decir que HTML5 SQL es una librería que nos permite ejecutar sentencias SQL de una manera mucho más sencilla y práctica para el manejo de la base de datos web HTML5. Muy bien, ahora vamos a proceder a escribir el código. Para ello vamos a crear una carpeta que la llamaremos HTML5 SQL. Vamos a abrir nuestra carpeta y vamos a crear un nuevo documento de tipo HTML que lo llamaremos index.html. Le damos que sí y listo, ya tenemos nuestro documento HTML listo. Ahora vamos a proceder a abrir nuestro editor de código. En mi caso yo uso Atom para escribir líneas HTML. Una vez abierto nuestro editor de código, vamos a coger nuestra carpeta y la vamos a arrastrar hasta nuestro editor de código, el cual nos va a abrir ahora sí nuestro proyecto. Una vez tengamos nuestro proyecto abierto, vamos a escribir ahora sí nuestro código JavaScript con las librerías HTML5 SQL. Muy bien, vamos a proceder a escribir lo más básico de un HTML, que solamente ocuparemos eso. Y muy bien, ahora procederemos a hacer el script para este HTML. Muy bien, una vez ahí vamos a llamar a todo el evento que va a crear la base de datos y ejecutar las sentencias SQL. Vamos a llamar como almacenar. Y luego este almacenar lo llamaremos al final en nuestro HTML para que ejecute cada vez que se abre la página el script. Para aquello vamos a crear una variable que va a contener nuestro primer método de la librería. Va a ser open database. Este va a contener como parámetro el nombre de la base de datos. Voy a poner mi demo, el número de versión de la base de datos, un display name. Aquí podemos poner database y luego tenemos el tamaño de la base de datos. Con el tamaño de la base de datos podemos usar una técnica común de multiplicación. Por ejemplo, si la queremos de 2 megabits, pondremos 2 por 1024 por 1024. Si la quisiéramos de 5, pues bueno, ponemos 5 por 1024 por 1024. Ahora bien, para poder ejecutar sentencias SQL tenemos que usar la variable db y hacerlas en transacciones.
Para aquello vamos a hacer también una función con una variable que nos va a permitir esa variable ejecutar nuestras sentencias SQL. Pues ¿cómo? Bueno, con el execute SQL vamos a poder ejecutar nuestras sentencias SQL. Entonces la metemos en comillas simples, ¿verdad? Y digitamos nuestra sentencia SQL. Es aquí donde vemos la gran versatilidad que tiene esta librería, ya que la sentencia se escribe exactamente o muy parecido a SQL. Entonces, si queremos crear una tabla, hacemos create table, ¿verdad? If not exist, y le ponemos nombre a esa tabla. En mi caso la llamaré usuario, que va a tener nombre y apellido. Y listo, ahí estamos creando nuestra tabla con la librería HTML5 SQL. Ahora vamos a ingresarle datos. Entonces, si usa el mismo comando, solamente que en este caso vamos a usar el insert into usuarios, usuario, nombre, apellido, los valores, nombre y apellido. Roberto Mata. Y haremos otro insert. Área Mata. Muy bien. Si todo esto funciona, debería decir que la base de datos está inicializada. Para ello vamos a usar el alert JavaScript para poder verlo por pantalla. Listo. Si todo sale bien, nos va a aparecer el mensaje de que la base de datos está inicializada. Muy bien. Ahora procedemos a hacer otra transacción, la cual nos va a permitir hacer el select a esa tabla. Muy bien, aquí para ello vamos a usar igual la variable tx, la que va a ejecutar nuevamente un execute SQL. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues va a hacer un select todo from usuario. Pero para poder imprimir los datos de esta tabla, tendremos que hacer lo siguiente. Muy bien. Esta función nos va a permitir recorrer toda la tabla campo por campo y nos va a permitir, como hicimos el select, imprimirla. Para
poder recorrerla campo por campo, vamos a hacer una variable que va a contener el largo de las celdas. Ponemos result.row.length. Y después de esto vamos a usar un for que va a ir de i hasta length. Y más. Y aquí vamos a usar nuevamente el alert. Y vamos ahora sí a imprimir nuestros datos. Para ello vamos a usar igualmente la variable result y le vamos a decir que a las celdas donde tenga el ítem o el valor, ¿verdad?, que se vaya pasando, acceda al nombre de esa columna. En este caso la columna será nombre, y con eso estamos accediendo a cada uno de los nombres que contenga cada columna de la tabla. Igualmente, si queremos para apellido, hacemos exactamente igual, solamente con apellido. Y listo. Esa sería nuestra función de JavaScript implementando la librería HTML5 SQL. Ahora solo nos queda llamar esta función a nuestro HTML. Para ello vamos a hacer un onload, vamos a usar el evento onload y vamos a llamar a nuestra función. El evento onload nos va a permitir que cada vez que se cargue la página se ejecute el JavaScript. Guardamos nuestro documento y vamos a proceder a hacer la prueba. Para esto nos vamos a dirigir a nuestra carpeta y vamos a cargar nuestro HTML. Y una vez que lo abramos en nuestro navegador, nos tiene que aparecer que la base de datos fue inicializada y luego nos va a imprimir en el estado de alerta cada uno de los nombres. Como pueden ver, base de datos inicializada, y aquí tenemos a Roberto Mata y a Valeria Mata. Como vemos, el código que implementamos funciona correctamente, pero ahora bien, nos podemos preguntar ¿dónde está esa base de datos si nosotros quisiéramos verla de una manera más manual? Pues bueno, tengo que decirles que no se crea ningún documento extra donde se guarde la base de datos, ni en nuestra carpeta, ni en nuestros motores de código de bases de datos. Entonces, ¿dónde se guardan? Pues bueno, tendremos que irnos a nuestro navegador y ahí mismo tendremos que entrar a las funciones de desarrollador. Con Control Shift y accedemos a ella. Como vemos, aquí tenemos nuestro código HTML y tenemos nuestro script, pero tendremos que irnos a la parte de aplicación y como vemos aquí dice Web SQL. En HTML5 contamos con esta base de datos Web SQL. Entonces la procedemos a abrir y vemos que dice mi demo, el nombre
de la base de datos que nosotros le pusimos. Si abrimos mi demo vamos a encontrar la tabla. ¿Cuál tabla? Pues bueno, tabla usuarios, la que creamos. Y esa tabla de usuarios va a tener los elementos que nosotros ingresemos. En este caso, que ingresamos Roberto Mata y Valeria Mata. Pues eso sería todo, amigos. Espero que les sea de utilidad este video tutorial de cómo implementar HTML5 SQL. Nos vemos en un próximo video.